¿Cómo están? Bienvenidos, gusto saludarles a esta edición número 659 de estas buenas razones. Estamos en esta ya segunda semana de enero, en pleno verano de este año 2018. Ojalá, estamos partiendo el año, muchos de vacaciones, muchos con ganas de irse a vacaciones, pero también proyectando lo que va a ser este 2018, que esperamos, estimados televidentes, sea un buen año para todos. La edición recién pasada estuvimos con el ex candidato a concejal por el Partido Demócrata Cristiano, don Marcos Cervela Hernández. Estuvimos analizando un poco lo que fue la pasada segunda vuelta, esta segunda vuelta que todos pensábamos que iba a ser muy, pero muy estrecha. La verdad que no, yo diría que no fue barraca, pero fue paliza, fueron casi 9 puntos los que sacó Sebastián Piñera. Estimados televidentes, también es un ex candidato, pero que a alcalde en la municipal pasada, un hombre que cuando lo presento yo digo, este señor no pasa desapercibido, le dan porque sí, le dan porque no, pero que no pasa inadvertido, no pasa de manera indiferente, eso está claro, con el ex candidato a alcalde, don Jorge Alarcón Vidal. Gusto saludarte, Jorge. Amigo mío, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. También saludo a todos los amigos que nos ven a través de Alaguaste TV Coltragua, ¿cierto? Por Santa Cruz y San Vicente. Y a ti, Max, agradecido de que me hayas hecho esta invitación un día tremendamente caluroso. Oye, y sí, ¿cómo está partiendo el año? Bien, con el favor. ¿Cómo terminó el año? A ver, yo creo que recién tú te hacías comentario de la entrevista que le he hecho con Marcos, ¿cierto? Sobre las presidenciales, y la verdad es que es un tema que todavía a estas alturas del año, o pasado ya el tiempo, ha dado harto que analizar, que discutir. Y hay harto en las redes sociales, ¿ah? Todavía. Lo que pasa es que las redes sociales es claramente un mundo muy distinto a la realidad, y eso se notó justamente con lo que se vio en la votación, porque en las redes sociales era una cosa que había una campaña de terror, que se llamaba que iba mucha gente a votar, salía Guillé, que si iba poca gente, salía Piñera, y al final de cuentas nada de lo que se veía en las redes sociales fue cierto. Pero en todo caso podemos hacer un parangón, que es lo que te proponía, ¿cierto?, histórico de esta elección bastante reñida. Yo creo que fue una más reñida. De se reinsertó la democracia. No, yo te digo del siglo pasado, del siglo XX y entre el siglo XXI, yo creo que este es un hecho histórico el que vimos. Porque, para ser franco, es la primera vez que la derecha gana, pero contundentemente. Holgadamente. Sí. Déjame saludar a los patrocinadores, déjame saludar a la gente que hace posible que estemos aquí, porque también es bueno hacer historias, es bueno refrescar, y también, para quienes no saben, aprender un poquito de lo que ha sido nuestra vida cívica, democrática en nuestro país. Son las buenas razones. Yo decía al comenzar, edición 659, no, es la edición 660 de estas buenas razones. Y para usted, nuestra mejor y más cordial bienvenida. Haciendo las buenas razones desde el estudio Juan Crespo Ureta, en estos primeros días, en estas primeras semanas de este primer mes del año 2018. Yo decía, ojalá sea un excelente año para todos ustedes. El Café de la Mañana nos acompaña en esta época estival, en esta época de calor, el juguito de lo que quiera. Vaya a refrescarse muy cerquita de la Plaza de Armas. Y para quienes somos cafemaníacos, siempre pasamos por ahí por un cortadito, por un cafecito, un americano, en fin. El Café de la Mañana, llegar a la Plaza de Armas en nuestra ciudad de Santa Cruz, salir del Centro de Estética y Academia, entre el CEFAM y el Politécnico. Ahí está Erwin Berensen para todas esas cosas que solo ustedes las mujeres entienden. Las confecciones 8 de agosto, ahí está Humberto, está la Angelita y está la Totó. Cuando le quede corta la chaquetita, porque uno de repente es mal hecho, le creció panza, en fin, le quieren arreglar. Tiene que arreglar la ropa, vaya, llévela hasta ahí y dígale que va de parte nuestra. Aero Santa Cruz, donde está Confecciones 8 de agosto, camino al supermercado La Fama, por el terminal de buses, en la galería San Pablo. Ahí está Aero Santa Cruz, también junto a nosotros, camino a La Alajuela, pasadito el Puente de las Toscas. Yo siento a Víctor, de verdad, lo siento todas las mañanas,
a eso de las 5:30, 6 de la mañana, ya cuando sale con su avión a fumigar. Víctor González, un saludo para ti, Víctor, en Santa Cruz y en la séptima región también en Parral, Electrosanc, en la esquina de 21 de mayo, con José Toribio Medina, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Está Alejandro Quesada Berche, que hace poquitas ediciones estuvimos, antes que se fuera el año, estuvimos conversando con él, estuvimos analizando un poco lo que fue la actividad gremial, no tan solo él como presidente de la Cámara de Comercio aquí en Santa Cruz, sino que también en los cargos que tiene a nivel nacional. Electrosanc, 21 de mayo, esquina José Toribio Medina, en nuestra ciudad de Santa Cruz, y el kiosco Nuevo Estilo, casi al llegar a la calle Gonzalo Bulnes, viniendo de la avenida Rasuis hacia el centro. Ahí está Carlitos, la Alejandra, para probar suerte, para no perder la esperanza de repente pegarle el palo al gato, ¿verdad? Kiosco El Nuevo Estilo también nos acompaña, y nos acompaña Jorge Alarcón Vidal. Jorge, tú me decías que en el siglo pasado no hubo una elección tan reñida, en el último tiempo como, o no tan reñida, bueno, también. Tienen que haber habido antes, porque antes la política se vivía más, se sentía más, la mística era más grande, se defendían más los principios, los valores, pero la derecha no había tenido una victoria tan aplastante, tan apabullante como la que logró ahora Sebastián Piñera. Tal cual tú lo dices, efectivamente nunca la derecha había generado esta votación tan alta, esta victoria tan aplastante. Y no es tan solo con respecto al siglo pasado y a este siglo, sino que han ocurrido, y agradecido de ser testigo de lo que pasa hoy en día, porque piensa tú, cuando llega el siglo XXI, tenemos 5 gobiernos, pero solo tenemos 3 presidentes. ¿Ya? Lagos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, de este siglo. Ah, de este siglo. De este 21, siglo. tenemos 18 años recién. Si tú analizas, por ejemplo, el siglo XX, solamente 2 presidentes se repitieron el plato. Arturo Alessandri, ¿cierto? Sí. Que fue el 21 y el 32, si no me recuerdo, y Carlos Ibáñez del Campo, el 27 y el 54. Uno con uniforme y sin uniforme el otro. Claro, uno dice que el 27 que vale, que no vale, porque era un poco una dictadura que después golpeaba al Pero bueno, hubo elección y fue electo. O sea, él creó Carabineros de Chile, por lo demás. El 27 de abril. Claro. La institución de Carabineros, Carlos Ibáñez del Campo. Exactamente. Entonces tuvimos, fíjate, en un siglo, solamente 2 personas que fueron 2 veces presidentes. Y aquí, en el siglo XXI, ya tenemos, bueno, si 18 años no hay novedades a marzo, tendríamos que en este siglo XXI ya Michelle Bachelet tiene 2 mandatos y Sebastián Piñera tendría 2 mandatos. De 4 años cada uno, entonces tenemos 8, 16 años ahí. Como te digo, son 5 gobiernos, con 3 presidentes. Pero Ricardo Lagos fue el presidente que cambió el siglo, ¿no? Correcto. Claro, él fue el que cambió 2 años en el siglo pasado y 2 años en este nuevo siglo. Correcto. Bueno, y Eduardo Frei y Patricio Aylwin, bueno, ya en el siglo pasado. Claro, 4 años, 6 años, claro. 6 años, así sucesivamente. Fueron, claro, porque se cambió. ¿Te acuerdas que a Patricio Aylwin le ofrecieron ser presidente por 6 años? Y Patricio Aylwin dijo que no, que había que hacer una modificación en aquellos años. Es que era otra mística, era otra cosa, era otro escenario. Claro, el escenario era distinto, o sea, veníamos saliendo de un régimen de facto, que había que tener este sistema binominal para equilibrar un poco las fuerzas, para que no pasáramos de una dictadura de derecha, comillas, a una dictadura de izquierda, ¿cierto? Porque obviamente que había un tema, durante el gobierno de Bachelet II se hizo una modificación, ¿cierto?, al sistema eleccionario, que hoy día vimos que los independientes no tienen ninguna posibilidad. Estás obligado a ir en partidos o en coaliciones, si no tienes ninguna posibilidad. Y así obviamente se ha ido acomodando esta democracia que no siempre uno la ve como la más justa. O sea, es una forma legal aquí en Chile, pero hay que hacer algunas modificaciones. No, claro que es como decía José Piñera, es perfectible. A ver, José Piñera, perfectible el término. El señor de la AFP. Sí. Pero te digo, el hermano del presidente electo, pero no hay representatividad. Está favoreciendo, lo conversábamos con Marco Cervela, está favoreciendo quizás fortalecer los partidos políticos, pero yo no puedo tener, para mí no es justo que haya un parlamentario que tiene el 1% de la votación. Claro. Florcita Motúa, la Pamela Giles. O aquí en nuestro distrito, a la exalcalde de San Vicente, a la Virginia Troncoso, ¿cierto? No sé qué porcentaje sacó. Sin embargo, la Carolina Cucumí sacó una votación tremendamente más alta que ella, y por el tema de los arrastres, queda afuera. ¿Lo encuentras justo? No, para nada, no es representativo. ¿Cómo debería ser? Porque la verdad debiera ser, a mi humilde opinión,
los que sacaron mayor votación son los que tienen que ocupar el Es puesto, que así la debería mayoría, nada más, nada de que porque yo aquí comparto contigo el tema de que la mayoría de personajes de farándula, la Maite Orsini, la Pamela Giles, Raúl Alarcón, Y los deportistas son personajes, la Olivera. personajes de farándula, ¿cierto? Que los conocemos porque tienen acceso a redes de comunicación, como televisión, como radio, pero salen al arrastre, ¿cierto? Por un candidato que tiene mucha fuerza, mucha llegada. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, que no se compensa realmente la representatividad popular. Y eso es lo que se busca, sentar ahí en el Y aquí, Parlamento. claro, lo que tenemos aquí es una representatividad partidaria, Claro. ideológica, pero no popular. Pero ¿hasta qué punto es bueno? Si cuánto no alcanza el 7% de la población de Chile, no alcanza ni siquiera el 7% de formar parte de los partidos políticos. Claro. El 7% que ahora acaba hace pocos días atrás el INE de dar a conocer, somos 17.500.000 habitantes en Chile, 17 millones, hay más mujeres que hombres en Chile. Hay más mujeres que hombres. Pero yo voy a hacer una acotación. Donde hay más hombres, pero y en las regiones hay 10 regiones, ya no recuerdo bien, son 10 regiones donde predominan las mujeres, las regiones extremas son las que predominan los hombres. Vitacura, por ejemplo, es una de las comunas que tiene más cantidad de mujeres que de hombres. Y aquí yo no sé cómo todavía aquí los progres no han alegado de que tendría que ser el censo hombres, mujeres, homosexuales, porque ya como hoy día todo es tan disparo, uno no sabe a qué pensar. Pues, No, pero claro, de género, pero bueno, hay un tema. Pero retomando el tema, oye, de las elecciones, en cuanto a reñida, fíjate que yo recuerdo que solamente por un tema de la importancia que tuvieron, yo me remitiría a las elecciones del año 38, ¿Ya? que tuvieron la convocatoria y lo peleado de esta elección. ¿Quién fue en esa Y elección? fue justamente al término del mandato de Arturo Alessandri. Entonces iban de candidato el incombustible Carlos Ibáñez del Campo, que en la elección que había se tiraba, Carlos Ibáñez del Campo, Gustavo Ross, que era el ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, y Pedro Aguirre Cerda, radical, que iba por el Frente Popular. Una elección que estaba pero para cualquiera. Sin embargo, lo que sucedió el 5 de octubre del año 38, cuando no hay muy claridad si fue por culpa de un oficial de carabineros, del guardia, de que Arturo Alessandri había dado la orden, se fusilan y se matan a siniestra, ¿cierto?, a más de 60 estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. Sí, en lo que era el edificio del Seguro Obrero, que hoy día lo ocupa el Ministerio de Justicia, ¿cierto? Sí, ahí fue. Que la verdad eran todos estos cabros, eran militantes del Partido Nacional Socialista, mal llamado Partido Nazi, que apoyaban justamente a Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, habían los cabros, imagínense ustedes... Esto fue el 38. El 5 de octubre del año 38. Imagínense que para esa época eran como 70 cabros de estudiantes en una protesta y terminan todos muertos. Imagínense hoy día que salen 1.000, 2.000, 5.000 chiquillos y le pasa hay un cabro que le llega un chorro de agua, oye, y queda la grande. Imagínate ese tiempo. Bueno, ¿qué impacto tuvo esto? En ese minuto el partido nazista en Chile tenía hasta un diputado, don Jorge González Fonmares, a quien se conocía como el jefe. No parte de la Segunda Guerra Mundial. No, además que tú tenés que hagamos una cuenta, porque yo sé que muchos cabros me van a decir, pero ¿cómo es posible de que en Chile había nazismo? Sí, en la época del 30 y el principio del 40 el partido nazista era sumamente popular y muy bienvenido en todo el mundo, inclusive aquí en Chile. Don Miguel Serrano, ¿cierto?, que funda este partido y logran poner en el Parlamento, ¿cierto?, a Jorge González Fonmares, ¿cierto?, ayudan y son partidarios de Carlos Ibáñez del Campo. Incluso Serrano llegó a ser embajador de Chile en la India. Y en Austria. Y en Austria también. Correcto. Y resulta que producto de estos hechos de sangre, Arturo Alessandri cae en un sentimiento de culpa, su candidato Ross pierde un poco de potencia y Carlos Ibáñez del Campo se resta de la campaña. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que aportaban a la campaña de Carlos Ibáñez del Campo, entre eso el Partido Nacional Socialista, decide apoyar a Pedro Aguirre Cerda como rechazo a Arturo Alessandri. Y resulta electo con una mayoría aplastante Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Y viene la seguidilla de los 3 gobiernos radicales, porque tenemos que tener claro que Chile ha tenido solamente 4 gobiernos radicales. El 32, que fue don Juan Esteban Montero, ¿cierto?, que era pariente materno del diputado Barros, ¿cierto?, a quien
el León de Tarapacá le decía la monja. Entonces, bueno, a los que les gusta la historia se acordarán que le decía la monja porque Juan Esteban Montero era un abogado de aquí de Curicó, un hombre muy estudioso, quitado de bulla, pero por estas cosas de la crisis que se generó a finales del 29, del 30, y que hace que Carlos Ibáñez del Campo tenga que dimitir, se hacen unas elecciones, ¿cierto?, en junio del 32, perdón, en septiembre del 32. Es el primer presidente radical que tú eres. Claro, sale electo con una amplia mayoría, asume en diciembre del 32 y en junio del 33 el comandante jefe del ejército, que también era militante del Partido Socialista, Marmaduke Grohe, le hace un golpe de Estado. Marmaduke Grohe. ¿Te acuerdas? Marmaduke Grohe y David. Claro. Y que de hecho, bueno... Que ahí tiene un lazo con el Partido Comunista. No, pues. es que Marmaduke Grohe y David eran militantes del Partido Socialista. Sí, ambos, comandante jefe del ejército y comandante jefe de la aviación. En ese tiempo se permitía. A los uniformados. Correcto, inclusive a los curas, que de ahí voy a llegar al tema. Claro. La cosa luego, ¿quién viene como presidente radical? Después viene Pedro Aguirre Cerda. Sí. Que producto de esta matanza del seguro obrero, ¿cierto?, asume un gobierno radical. Y sigue le sigue Juan Antonio Ríos y después don Gabriel González Videla. Que fue quien persiguió a Neruda. No. O sea, es que Neruda en ese minuto era senador, era militante del Partido Comunista, pero resulta que los radicales tenían una alianza con el Partido Comunista y con el Partido Socialista, que era el Frente Popular. ¿Ya? El Frente Popular. Y don Gabriel González Videla tenía 3 ministros comunistas. Y estos 3 ministros comunistas no empezaron a actuar de acuerdo a las instrucciones del presidente. Entonces fue como que le empezaron a boicotear el gobierno. ¿Y qué es lo que hizo don Gabriel González Videla? Dijo, ¿saben qué más? Se acabó esta cuestión, no estoy de acuerdo con la ideología comunista, y dicta el famoso decreto maldito, donde prohíbe y persigue a los comunistas, ¿cierto? Y es desde el Congreso donde Pablo Neruda, ¿cierto?, levanta la voz en defensa del Partido Comunista. Y fíjate que aquí se genera una figura bien particular, y creo que la conversaba la otra vez contigo, era de que el Partido Comunista, al verse perseguido por los radicales, levanta una proclama que era el Tocora. ¿Ya? El Tocora era todos contra los radicales. Esa es la sigla. Claro. Tocora. En estas elecciones 2017, el Partido Comunista llevaba un independiente apoyado por el Partido Radical y levanta la consigna del Tocopi. Todos contra Piñera. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, a propósito de eso, ¿tú crees que Chile habría sido una Chilezuela? A ver... Pero en la más objetiva, Jorge, porque tú eres re bueno de repente como para extralimitarte. Mira, yo creo que en este tema... como en todas las campañas. Si Guillermo gana y es electo presidente, mira, ¿Chile se habría convertido en eso? Amigo mío, esto de que hablamos de eso es parte de la campaña del terror, y el primer candidato. Me gusta que reconozcas eso. Y el primer candidato que podría haber hecho campaña del terror fue don Arturo Alessandri Palma, en las elecciones del 21, que a él le llamaban el Lenin chileno. Fíjate, a 3 años de haberse generado la Revolución Rusa, aquí en Chile le llamaban el Lenin chileno. Lenin era un tipo único de partida, único. Era un tipo que mira lo que me hiciste acordar, tengo que ir al corte. Lenin estaba exiliado en Suiza. Sí. Alemania no quería que Rusia entrara a la Primera Guerra Mundial. Y los alemanes, déjame ir al corte para continuar con esto me voy al corte. Y los alemanes financian a Lenin y lo meten de nuevo a Rusia. Y Lenin arma toda esta cuestión, revolución bolchevique empieza desde abajo, pero con dinero alemán, porque los alemanes estaban interesados en que simplemente Rusia no entrara a la Primera Guerra Mundial. ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos a la pausa. ¿Tú y de ahí es que yo no quiero... A ver, yo no vine a hablar de historia, pero se pone interesante. Porque uno de repente tiene... Pero fíjate las contradicciones, porque realmente no son los alemanes los que financian a Lenin. No, pero son 2 banqueros judíos. Pero que justamente... son los alemanes que sirven de puente para poder financiar justamente, y meten... Pero esto es la primera... Para que entienda la gente, esto es en la Primera Guerra, porque en la Segunda Guerra los alemanes persiguen a los judíos. Así es. ¿Te fijas? Déjame hacer la paradoja. Déjame hacer el corte, a nadie le hace mal un bagaje, un barniz de historia de repente, y eso nos hace falta. Y eso es educación cívica. Oye, ojo con el detalle, lo conversábamos con Cervelo, lo hemos conversado con harta gente, que esto hace... A ver, la educación cívica no tan solo significa yo tengo derecho a mi deber es esto, sino que también uno tiene que impregnarse de dónde viene, cómo se ha formado esto, cómo hemos llegado a ser lo que somos como república, cómo se formó, cuando Chile formó. Uno le pregunta a la gente... ¿Quién es el primer presidente de Chile? Bernardo O'Higgins. ¡Mentira! Nunca fue presidente. No. Nunca fue presidente, ¿te das cuenta? Déjame hacer el corte. Vamos y volvemos.
Son las buenas razones, estimados televidentes, haciéndolas desde el estudio Juan Crespureta, aquí en la calle Ramón Sanfurgo. Y hace un ratito por ahí, de repente a lo mejor yo sentí un ruido extraño y mi amigo que anda dando una vuelta por ahí seguramente. Un saludo para él, que tiene que estar en alguna parte muerto de la risa, riéndose de nosotros. Son las buenas razones, edición 660 en estos primeros días, en esta segunda semana ya de este primer mes del año, con este personaje que es singular. Este caballero, quienes lo quieren le prenden velita y quienes no lo quieren lo fusilan y lo cuelgan, porque yo le preguntaba el otro día, ¿se acuerda usted? No, el otro día, bueno, eso fue en noviembre, a fines de noviembre, comienzos de diciembre, cuando estuvimos en Las Buenas Razones, ya no me acuerdo la edición, Jorge, y yo te decía, ¿tú le tenés mal al alcalde? Yo te preguntaba, ¿te das cuenta? Porque eso es lo que dice la gente. No, venimos a analizar. Es que yo no quiero, mira, hablemos de cosas que valen la pena, que estar hablando de... No, yo te pregunto porque la gente... A ver, yo escuché una frase, se la escuché a alguien, y creo que fue a ti, con respecto a la soberbia, con respecto a la humildad. Es soberbio por un alcalde, no fue a ti, fue a otra persona, y no voy a nombrar al alcalde, que es de aquí de la zona. Es soberbio este tipo, se refieren ahí. Sí, pero sigue siendo soberbio, pero ahora con plata. ¿Te das cuenta? Entonces, es un alcalde de aquí de la zona. Pero sí se la escuché a un amigo, hace poco rato se la escuché a un amigo, por eso me quedo dando vuelta. Pero volviendo al tema, yo te preguntaba por una Chilezuela, discúlpame, pues ya vamos a volver con la historia, porque se hizo la campaña del terror. Se hizo la campaña del terror para algunos, sobre todo que va aquí, Guillermo va a ser un segundo Maduro. ¿Tú crees que si Guillermo hubiese sido presidente, te preguntaba, Chile se hubiese transformado en algo parecido? Me voy a retrotraer un poquito para responderte. Sí. Cuando fue la campaña entre Lavín y Lagos, que fue una campaña durísima, y fue un voto por mesa lo que ganó Lagos, y fue muy dura, ¿cierto? También existió campaña del terror, porque si ganaba Lagos, que era un segundo presidente socialista en la historia de Chile, y él dijo, yo quiero retomar la obra de Allende. Después de Allende, y quedamos todos espantados, gracias a Dios no pasó nada, al contrario, Lagos fue muy prudente, y debo reconocer abiertamente que el gesto que hizo Ricardo Lagos, en su sentido más absoluto republicano, igual que la presidenta Bachelet, de ir a saludar al presidente electo Piñera a su casa una vez que ganó, es un ejemplo para todo el mundo. Segundo, entonces en ese tiempo decía, si ganaba Lagos, volvía a la UP, si ganaba Lavín, volvía a Pinochet. O sea como sea, campaña del terror. Y ahora teníamos lo mismo. La nueva fuerza, la mayoría, ¿cómo se llama la fuerza? ¿La mayoría? ¿La nueva fuerza? La ex nueva mayoría decía que si salía Piñera, ¿cierto?, se iban a acabar la gratuidad, todos los beneficios sociales habidos por haber. Y lo que no entiende la gente muchas veces es de que los derechos ganados no son retirables. Eso por un lado. Y por otro lado, la campaña de Chilezuela ni siquiera parte dentro del espectro chileno. Parte de un grupo de venezolanos radicados en Chile que al ver actitudes, ¿cierto?, del candidato Guillé empiezan esta campaña, lo de Chilezuela. Y la Erika Olivera, obviamente, cuando hace este comentario de que no queremos un Chilezuela, viniendo de una candidata con peso, de trayectoria, pucha, golpea mucho más. ¿Y cuáles fueron, yo creo, las tres hechos que hicieron de que ese posible Chilezuela pudiese haber sido realidad? Los hizo el propio candidato Guillé con tres errores que cometió. A ver, ¿cuál el primero fue, les vamos a meter la mano en los bolsillos a los empresarios. Lo dijo. Que eso es una frase textual que dijo Maduro, y que los venezolanos residentes en Chile se le dijeron, ojo, esto es un primer indicio. Segundo, y que lo encuentro, señor Guillé, con todo el respeto que usted se merece como senador, usted no puede tener al Che Guevara como un referente ideológico, al decir, hasta la victoria siempre, patria o muerte. El Che Guevara no es un ejemplo a seguir, y a mí me da mucha lata que hoy día los cabros jóvenes que usan sus poleras con la imagen Che Guevara no tienen idea que este era un gallo, un asesino, un psicópata, un asesino serial, que nadie en un juicio sano puede tenerlo como referente. Y la tercera causa que también dio como para entender que esto se estaba abriendo hacia al progresismo tipo Venezuela, fue la presencia de tu amigo conocido Pepe Mujica, que yo sé que tú lo tienes mucho cariño, pero José Mujica, que es uno solo. Pero José Mujica, claro, Pepe Mujica, ¿cierto?, que fue un guerrillero que estuvo preso por haber asesinado a otras personas, ¿cierto?, y que siempre se reunió con Chávez, Castro, la Kirchner, con Correa, con Lula. Entonces, fueron esos tres íconos los que
se juntan y dicen, no, ¿saben qué más? Esto podría ser factible. Y lo otro es que también la vocería potente del Partido Comunista, marcada por la Carol Cariola, muy inteligentemente también dieron muchas luces a entender de que Guillén lamentablemente estaba siendo muy maquillado, muy manipulado por el PC. Mujica fue a Colombia a abrazarse con Santos. Abrazarse con Santos, ¿por qué? Porque por el proceso de paz que está pasando Colombia, que están llevando adelante a Colombia. Pero te digo, ojo, claro, tú lo miras bajo esa perspectiva, pero yo no lo encuentro objetivo. Yo se lo pregunto, mira lo que te digo, se lo pregunto a un socialista y te cuelga, po. Te escucha decir eso un comunista y te cuelga. Obviamente, decir que el Che Guevara, a ver, seamos objetivos, seamos muy objetivos. A mí me gusta discutir contigo. Seamos bien objetivos. ¿Que el Che Guevara es un referente a seguir? Yo creo que no, tampoco. Ahora, de que mató gente, mató gente. Y quien mata a gente es un asesino. Es simple. Lo que pasa es que tú eres tan categórico que caes mal, po. Caes mal, po. A ver, mira, yo sé que a ti no te interesa caerle bien ni mal a nadie. Y yo comparto mucho lo que dices, porque muere el Che Guevara en Bolivia. Lo matan en Bolivia, era un médico argentino, anduvo en Angola, anduvo en África, etcétera, tuvo sus rencillas con Fidel Castro. A mí simplemente, a ver, yo siempre lo he dicho aquí, no es primera vez y con el respeto que me merecen, es cosa que miren Cuba, ¿no? Perdónenme. ¿Ustedes creen que Cuba, la gente es feliz en Cuba? Ustedes me van a decir, sí, claro, es feliz en Cuba. Pero no sos dueño de tu libertad, viejo. Perdóname. Bueno, sí. Ahora, yo te voy a hacer el siguiente paralelo. Dijiste Cuba, me acordé. Sí. Tú tienes que tener claro que me voy a retrotraer nuevamente a la historia de Chile. Vale. Y un poco a Cuba. Vale. Tú sabes que, bueno, después del 38 hubo elecciones del 52, donde Salvador Allende por primera vez. Fue 4 veces candidato a la presidencia de la República y no ganó nunca en voto directo. Ya. Y resulta que yo te hablaba, ¿cierto?, de estas elecciones reñidas en Chile. Y la primera que te decía yo era la del 38, que la conversamos recién. Y la otra que también fue muy peleaguda fue la del 58. ¿Ya? Donde ella era candidato por segunda vez Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Luis Bossi por el Partido Radical y Antonio Raúl Zamorano Herrera. Y donde hubo también una gran convocatoria, ¿Ya? Mucha votación, y fue como la primera vuelta aquí. Y resulta que al final de la elección gana Salvador Allende, el año 58, fíjate. Sin embargo, están en el comando y le dicen, momento compañero, todavía no abran las champañas, que ahora empiezan a abrir las mesas de las mujeres. Y las mujeres sacaron a Jorge Alessandri Rodríguez como candidato. Ahora, la diferencia que se da entre Jorge Alessandri y Salvador Allende son como 3.000 votos, que fueron los votos que sacó Antonio Zamorano Herrera. Ustedes se preguntarán, ¿quién fue? ¿Quién? Antonio Zamorano Herrera fue un sacerdote. El cura Catapilco. Un sacerdote, ¿cierto?, que era militante del Partido Socialista, que renuncia a su sotana, se convierte en diputado por el sector de Petorca, La Ligua, qué sé yo, y renuncia al Partido Socialista, crea un nuevo partido y se tira como candidato a presidencial el 58. El cura Catapilco. Y que de hecho, fíjate, para las personas que ven la teleserie Perdón Nuestros Pecados, justamente están en el periodo de las elecciones de presidencial del 58. ¿Qué será del cura Pizarro? ¿Te acuerdas del cura Pizarro? No tengo idea. ¿Te acuerdas del cura Pizarro? Pero aquí voy con el tema Cuba. A ver. De que si no hubiese sido por el cura Catapilco, ¿cierto?, hubiese sido presidente Salvador Allende. Y Salvador Allende se había convertido en el primer presidente socialista de América, porque te recuerdo que La Habana fue tomado el 1 de enero del año 60 por Gonzalo Cienfuegos, Fidel Castro y Ernesto Guevara. El Che Guevara. Exactamente. Y resulta que después de esto Fidel ya se toma el poder producto de la dictadura de Fulgencio Batista, y Fulgencio Batista, que fue una dictadura que fue como conclusión de la dictadura de Carlos Pría. Pero digamos las cosas como son. Cuando, a ver, era otro tipo de dictadura. Claro. Era el patio trasero, mira lo que te digo, era el patio trasero de los Estados Unidos. Lo que pasa es que era el burdel de Estados Unidos. Lo que pasa es que Cuba era así. Lo que se convirtió en Panamá, te digo, con Cancún, después que se toman, viene Fidel, se toma Cuba, nace Cancún, nace la Ribera Maya, nace todo, pero los gringos necesitan donde ir, pero ya aquí a 120, 150 kilómetros, en línea recta a Miami, no podían venir como lo hacían, porque los gringos en Cuba hacían lo que querían, pues viejo. Bueno, resulta que las ideas marxistas y comunistas se dan justamente en estos países que tienen estos problemas de falta de república, de democracia. Porque tú tienes que recordar que Cuba es el último país en América que se independiza.
se independiza recién el año 29 Sí. y tiene una cantidad de gobiernos de facto muy duros, ¿cierto? Hasta que aparece Carlos Pría, y Carlos Pría, ¿cierto?, hace un negocio de sociedad con los mafiosos norteamericanos, específicamente de Miami, y se crea la Gran Habana, ¿cierto?, la noctámbula, como decías tú, era el cabaret, era el burdel. qué sé yo, ya. Y producto de esto se genera un manejo una dictadura tan grande de Carlos Pría, y Fulgencio Batista le hace un golpe de Estado, Claro, así fue. lo derroca, y después hay elecciones, y Fulgencio Batista, que era la solución del problema de Carlos Pría, se convierte en algo peor todavía. Pero por eso te digo, fue Y ahí peor se la genera- y ahí, medicina claro, que la y ahí enfermedad. se genera la pelea entre bordeles, Claro. o La Habana o la Ciudad de México. Y en Ciudad de México había un personaje que, insisto, para los que era la teleserie, que era la famosa Latón Golele. Dale, gol. De ahí, claro, ella era Claro. la vedette estrella, Tienes razón. era una norteamericana Claro, que vivía en Ciudad de México. así De ahí es. viene el término. Bueno, pero fíjate, o sea, de la elección en Chile, el 58, donde Allende pudo haber sido el primer presidente, ser socialista, ¿cierto? Las mujeres revirtieron la Las cuenta. mujeres revertieron, y el cura Catapilco. De hecho, cuando fue el terremoto del 22 de mayo de 1960 a las 3:11 de la tarde, el Ya. terremoto de Valdivia, mucha gente en Chile... El 22 de mayo, sí. Mucha gente 22 en de Chile decía, este es el castigo de Dios por haber votado por un candidato marxista y no por el curita. Estamos hablando de la mentalidad del año 2 60. de mayo de 1960, que es el terremoto más grande que registran los tiempos Exactamente. modernos de la humanidad. Sí. 9,5 en la escala de Richter. 22 de mayo a las 3 y tanto de la tarde, 3:11. que duró 10 minutos. 10 minutos duró ese terremoto. Claro. 10 minutos, no hay otro. Mira, ¿tuviste la película Terremoto? ¿La viste la película Terremoto? Fíjate cuando el No tipo- sé, yo viví uno. No, yo viví dos. Pero te digo, el tipo cuando está dando la clase en la universidad, fíjate, empieza a hablar de los movimientos más grandes que hay en el planeta y habla, y el más grande, porque habla el de Alaska, porque después el de Valdivia habla de Alaska. Y habla, dice, pero eso no es nada en comparación con el terremoto en Valdivia, en el sur de Chile, 9,5 en Richter, 22 de mayo de 1960. Yo conozco bien esa zona, yo soy oriundo de allá, yo tengo mis raíces por allá por parte de mi padre. Y es una zona maravillosa por lo demás, pero eso fue dantesco. Yo conocí gente que lo vivió, yo te digo, yo no había nacido, pero lo vivió y eso fue terrible. Imagínate que 10 minutos se te esté moviendo la tierra y que no hay otro registro más grande que ese. Nos caracterizamos por ganar la Copa América 2 veces, te digo, no ir al Mundial, por cosas negativas. Nos caracterizamos por las cosas negativas que un terremoto de esa envergadura, ojalá en mi vida no se vuelva. Pero fíjate cómo se va uniendo la historia, Claro. tanto de Centroamérica, con la chilena, un terremoto, una cosa. Y aquí voy a tomarte el último punto, A ver. ¿cierto? Que yo te lo decía, que el gesto que tuvo Ricardo Lagos y la presidenta Bachelet de ir a saludar, y la reunión que ha tenido los ministros en la casa de Piñera, ¿cierto? Preparando El canciller tema. estuvo... Y se ha visto muy bien esto que a pesar de toda la pelea dura que hubo en esta campaña, Es que de agresiones tiene que ser así, pues, y viejo. existe este tema de unidad. Unidad que no entendió en las elecciones del 64, ¿Ya? cuando estaba de candidato don Julio Durán, La que ganó Frey. Eduardo Frei Montalva Claro. y Salvador Allende, que es la tercera vez que postulaba a Salvador Allende. Y Frei dice, hemos evitado el totalitarismo en Chile, nos hemos liberado del totalitarismo. Y fue tanta la comezón que le dio Salvador Allende que no lo saludó, ni siquiera le reconoció el triunfo. Y después del año 70 va de nuevo. Va el año 69, 69, gana, ¿cierto? 69. Gana, y por tema de elecciones de congresos. Pero no alcanzaban, la mayoría no alcanzaban le no dio. alcanzaban Pero los porque el votos. sistema electoral era Y por distinto. eso, claro, por eso culpan a la democracia cristiana que en el Senado, Sí. la democracia cristiana apoya a Salvador Allende para que Salvador Allende asuma como presidente de la República, porque de lo contrario no habría podido asumir. Correcto. Así Ahora era. fíjate que aquí se da un paralelo bien particular, de que si tú, por ejemplo, llegando a la elección del 69, lo que era la unidad popular, si le hacemos un paralelo con respecto a lo que es la nueva fuerza de la mayoría, la única diferencia que había es que la fuerza de la nueva mayoría tiene al partido PPD. ¿Ya? Porque los demás, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, eran los mismos. A ver, Ese pequeño paralelo. pero yo te digo, aquí se habla de la unidad popular como algo malo. No, pero estoy hablando del contexto histórico. El ¿te fijas? Nada contexto histórico, estoy de acuerdo. Y a lo mejor fue malo para muchos, pero para otros no fue tan malo. Entonces, nos cuesta tomar, tratar de llegar a esos equilibrios. ¿Por qué? Porque yo creo que Chile ya cambió hace rato. Yo entiendo que hay gente que está dolida. A ver, a mí no me gustaría estar en el pellejo de nadie que anda buscando a su abuelo o a su papá y que nunca supo entrar una patrulla militar, te digo, a tu casa, se llevaron a tu viejo y nunca más supiste. Esa cuestión tiene que ser, pero frustrante, pues, viejo. Y yo los mando a la punta del cerro y soy capaz de matar a estos tipos con tal que me digan dónde están por último los restos de mi ser querido. Que eso no tiene nombre.
¿Te das cuenta? Son las buenas razones, unas buenas razones distintas. Vamos y volvemos. Son las buenas razones a través de Alaguaite Televisión, empresa transportadora de cable Coltragua, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz, junto al Café de la Avenida, al llegar a la Plaza de Armas en nuestra ciudad de Santa Cruz. Estamos con el kiosco Nuevo Estilo, al llegar casi a la esquina de la calle Gonzalo Bulnes con la Avenida Rásoles, ahí está Carlitos y la Alejandrita. Nos acompaña también Electrosanc, 21 de mayo, esquina José Toribio Medina, en nuestra ciudad de Santa Cruz. Las confecciones 8 de agosto, camino al supermercado La Fama, por el terminal de buses. Ahí está Humberto, está la Totó y está la Angelita. También nos acompaña Centro de Estética Alier, Centro de Estética y Academia entre el CEFAM y el Politécnico en Santa Cruz, y Aero Santa Cruz, camino a la Alajuela, pasado el Puente de las Toscas, y también en Parral. Son nuestros patrocinadores, parte de ellos que nos están acompañando. Yo decía, estimados amigos, decía que han sido unas buenas razones distintas, que es bueno recordar, hilvanar, y lamentablemente la televisión el tiempo siempre es limitado, porque nos gustaría tener estas pláticas, estas conversaciones, te digo, porque nutren, porque te hacen bien, porque nos ayudan, Jorge, a saber, como decía, de dónde venimos, cómo se ha formado esto que conocemos como democracia, conocemos como república. Pero volviendo y situándonos en el presente, ¿cómo ves tú? Claro, tú eres del sector de la derecha, si para qué estamos con cosas, tú siempre te has identificado, incluso te han identificado y te han tildado como ultraderechista, y hasta naciste y cuestiones por el estilo, si para qué estamos con cosas. Pero ¿cómo ves? Tú me vas a decir, no, a Piñera le va a ir bien, a Piñera, ojalá le vaya bien, porque si le va bien a Piñera, nos va bien a todos. A ver, sí, el tema de ser derecha o ser de izquierda... ¿Tú te identificas como derecha? Yo lo veo, sí, en el sentido de que no me gusta más Estado. Me gusta mucho tú sabes que soy trabajador independiente, me gusta mucho el desarrollo independiente, y como clase media independiente, yo no dependo del Estado, al contrario, con mis tributos, todos los meses pagando mis impuestos, se le paga una cantidad de sueldo, ¿cierto?, a funcionarios, qué sé yo. Y lamentablemente, cuando nosotros los privados necesitamos del Estado, el Estado es una burocracia interminable, y lamentablemente muchas veces vemos a gente que no tiene las competencias para estar en los cargos. Y yo, por ejemplo... Y no tan solo pasa con los socialistas, no, ni con la gente de izquierda, sino que de todos lados. Pero eso se pasa cuando el Estado se amplía a niveles impresionantes, y al final de cuentas se convierte en lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, donde más de la mitad de la población trabaja para el gobierno. Por lo tanto, si tú no votas, pierdes tu trabajo. Y se generan cargos y cargos. Yo soy partidario, digo, ojalá este gobierno de Piñera o el que venga genere una nueva ley de carrera funcionaria. ¿Tú crees que hay que organizar el Estado? ¿Hay que achicarlo? Hay que achicarlo, y hay que potenciar al funcionario público. Las competencias. El personaje de Juan Pérez, que en parte, o la señora Juanita, ¿cierto? La niña Juanita, que llega a trabajar de secretaria, de junior, y se empieza a hacer carrera, y aprende de todo, por ejemplo, en una intendencia, en una gobernación, en una seremía, y al final de sus días pueda decir, él es el director regional de esto, pero por competencia, por conocimiento, y no porque sea militante del partido. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, a un seremi, ¿quieres que te cuente un caso? Dame un segundo. Cuando tú tienes a un seremi de algo, ¿cierto?, que no tiene idea de lo que es, hay que contratarle 5 asesores. Claro. De esos 5 asesores, hay uno que sabe y los otros 4 no saben. Exacto. Y ese que sabe, ¿a quién le pregunta? Al funcionario más antiguo. Entonces, lamentablemente, la carrera funcionaria se coarta, y generamos, para un cargo que podría ocupar una persona, se ocupan 6, 7 o una familia entera. Eso es verdad. Así achicamos el Estado, y a la vez mejoramos la remuneración del funcionario público, le mejoramos su capacidad de trabajo, etcétera, todo. Aunque de la reinserción de la democracia del año 90 hemos tenido un solo gobierno de derecha. Un solo gobierno de derecha, que es el de Piñera. Sí, y ahora viene el segundo, que es de Piñera. Vale decir, esto se ha marcado mucho en los gobiernos de la concertación, o la nueva mayoría, llámalo como tú quieras. ¿Por qué? Porque, a ver, hay gente, esta elección dio para mucho, para pensar. A mí me da risa cuando decían, oye, estos fachos pobres que votaron por Piñera. Cuando eso es un término denostativo para el chileno emprendedor.
al chileno emprendedor, al de clase media, al que trabaja, estudia, se saca la mugre y quiere salir adelante, es el facho pobre. Porque la gracia de pertenecer a la izquierda es que tengas que tener de una u otra forma subsidio o apoyo del Estado. Y yo creo que el Estado no tiene por qué hacerlo todo. Así como existe el problema de las jubilaciones, fíjate que aquí el tema. El problema es la jubilación, ¿cierto? ¿Cómo opina la gente de la izquierda? Hay que terminar como en la AFP. ¿Qué es lo que opina la gente de la derecha? ¿Cómo arreglamos las jubilaciones? Te fijas que son dos enfoques distintos porque están hablando de hay que terminar con la AFP. ¿Cuál es la solución? No sabemos, pero hay que terminar. A ver, no es la forma. Si el problema real de Chile, mira lo que te digo, el problema real de Chile... Sueldo bajo. Más que más, la distribución de la riqueza, viejo. Aquí hay muy poca gente que gana mucha plata. Ese es el problema. Hay muy poca gente que gana mucha plata. Los alcaldes ganan mucha plata. Los diputados ganan mucha plata. Ni hablar de los senadores, los ministros. Ganan mucha plata. Cuando el sueldo mínimo en mi país son 240, 260 lucas. ¿Te das cuenta? Perdóname, discúlpame. Entonces, a mí eso ya me molesta. ¿Por qué? Porque si ganan mucha plata, esta cuestión suena tremendamente atractivo. Y en vez de convertirse en un servicio, se convierte en una profesión. Te lo digo en serio. ¿Te das cuenta? Y es peligroso. Y es peligroso, ¿por qué? Porque de partida juegan, mira lo que digo, juegan y administran la plata que es de todos nosotros, pues viejo. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí no me molesta que una persona crezca, surja, y si viene de abajo, pero jamás te olvides de dónde vienes, porque la vida, mira lo que te digo, y este es un karma. Da muchas vueltas. No, mira, me da muchas vueltas, pero lo peor de todo, Jorge, lo peor de todo, que la vida cobra, y te cobra caro, la vida nunca te va a cobrar barato. Pero en el fondo, el problema real de Chile, Jorge, es la mala distribución de la riqueza, compadre. Aquí se reparte muy mal la plata. Chile es un país que podría estar mejor. ¿Los chilenos? ¿O estoy equivocado? Ya, junto con eso, yo aquí también, junto con lo que tú dices, y que estoy muy de acuerdo, aquí hay demasiada elusión y alternativas legales para poder eludir de parte de los grandes empresarios, sobre todo con el tema del cobre. Es imposible que una empresa que trabaje 10 años en la minería del cobre siempre salga a pérdida. Y yo aquí le quiero dar el punto. Increíble, increíble esa vuelta. Yo aquí le quiero dar el punto al ex senador Escalona. Camilo Escalona. Camilo Escalona, ¿cierto? Socialista, quien en una sesión del Congreso plantea, ¿cierto?, la posibilidad de modificar los artículos 9 y 10 de la ley 18.010 sobre crédito intereses bancarios. ¿Ya? Y él lo quiere plantear como sistema europeo. ¿Y qué es lo que dice el Congreso en pleno? Izquierda y derecha, es que no le podemos cambiar las reglas del juego a la banca. Imagínate. Entonces tú me dices, aquí, ¿cuál es la prédica general? Mira la banca en Europa, mira la banca en Estados Unidos. ¿Cuál es la prédica general? Los empresarios son malos, los empresarios son canallas. Pero nadie, absolutamente nadie, levanta la voz en contra de la banca. Claro. Cuando en las peores, fíjate, en la peor crisis económica, los bancos son los que más ganan. Claro. Y aquí es súper injusto que una profesora, una persona, un emprendedor, que por ese motivo se queda cesante, ¿cierto?, que pide un crédito hipotecario, compra su casa. Imaginemos un caso, una profesora compra una casa, pide un crédito hipotecario, lleva, por ejemplo, a 30 años, ¿ya? Lleva 20 años pagando, y ese justo el año 20 pierde su pega y deja de pagar 3 meses por temas de cesantía. Resulta que llega inmediatamente el banco con la ley esta, le agarra la casa, se la remata, y más encima, junto con rematársela, ella, en vez de deber, por ejemplo, 40 millones, ahora debe 70 millones. Y dice, pero si te he pagado 20 años, no importa. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? El banco le quita las ganas de vivir a esa mujer. Y más eso encima, es, en ese sentido, todos los estados, no importa el gobierno que sea, ni de izquierda o derecha, han estado al debe. Y más encima, Jorge, más encima aparece el pato sinvergüenza en la televisión diciendo, venga, aquí tiene todo, nosotros yo te doy. Oye, y cuando el pato, el dueño del pato somos todos nosotros, compadre. Y aquí te digo, eso es lo peor. Cuando los candidatos de izquierda dicen, vamos a aumentar los impuestos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengan salud gratis, educación gratis, todo gratis. La gratuidad no existe, la pagan los impuestos. Sí, claro. Y cuando yo soy, por ejemplo, productor de leche, por ejemplo, yo soy productor de leche, y a mí me suben los impuestos, yo no los pago, te subo el precio a las leches. ¿Quién paga? ¿El empresario o la señora Juanita? Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, al final de cuentas, siempre es el más pobre lo subsidia el Estado, pero la clase media es la que sostiene la economía. Por eso, yo no soy partidario de un Estado más grande, porque el Estado más grande implica mayor cantidad de impuestos. Debemos reducir los impuestos, bajar las tasas de interés bancaria al nivel de Europa, donde, por ejemplo, en Irlanda o Islandia, que fue, agarraron a todos los banqueros
por usurero y los metieron presos. Claro. Qué bola grande. Sin embargo, salieron de la pobreza. Si aquí en Chile, fíjate que en Chile el anatocismo estaba prohibido. Mira. Don Andrés Bello, cuando escribe el Código Civil, prohibió. Venezolano, ¿eh? Por lo demás, Andrés Bello. Sí, y prohíbe, ¿cierto?, el anatocismo es la usura. Sí, claro. Y de repente aquí por estas cosas de la democracia, no, esto crear el famoso interés compuesto. Mira, es que sabes lo que pasa, tienes toda la razón. Yo cuando me voy dando cuenta de toda esta cuestión, yo te pregunto, el hombre más rico de Chile se llama Andrónico Luxi. El tipo que tiene más plata que un bandido mexicano, la tenga de buena o de mala manera, la tiene. ¿Te das cuenta? Yo si hubiese sido hijo de la presidenta me habría recibido. Si no hubiese sido hijo de la presidenta me habría recibido. No. Me había prestado plata como me la prestó. Pero si tú a través del Twitter le invitas a tomar unas piscolas, te acepta. Y va. ¿Sí? Y te invita, porque se ha visto, por ejemplo, que claro, nosotros pensamos, el empresario debe ser tipo un poco menos que se medió. Sin embargo, el tipo ha sido súper gente, súper cálido. Y hay gente que a través del Twitter le ha dicho, oye, te invito a unas piscolas, y el tipo se fue a juntar a Coquimbo con unos cabros de 20, 30 años, que se y se tomó su piscola con él. Pero eso será marketing, eso es marketing. Pero ¿tú crees que el hombre más rico de Chile mira, marketing es cuando va Luxi con una camioneta llena de camarógrafos, cuánta cosa. Y fíjate que nunca fue. Compadre. Son estrategias. A ver, yo no tengo nada contra Luxi. El dueño del Banco Chile, el tipo que tiene más plata en Chile y todo lo demás. Pero me quedo con Farca, porque por último Farca cambia el paisaje. Ahora, por último Farca, tú lo ves que cuando viene la cuestión el aluvión en el norte, llega con camiones con leche, llega con camiones con... Pero llega con leche, llega él, llega con prensa, pero yo insisto... Pero ¿sabes qué? Y te digo... se toma el avión y se va a la noche. Te lo digo porque yo lo vi en los incendios forestales. Hay un amigo mío, tú creo que conoces, que el tipo es forrado en plata, es un empresario que a mí me da trabajo. Sin ni una cámara, sin ninguna foto, él agarraba el teléfono a la ministra, oye, ya, cómpate tanta cuestión, caminas de mercadería para la gente, caminas de ayuda, y sin ninguna prensa. Jorge, escúchame lo que te voy a decir. Lamentablemente, nosotros tenemos como en el inconsciente colectivo, sobre todo esa generación media frustrada de los años 80, que nos costaba acceder a la cultura, porque aquí no podías leer, por ejemplo, a Marx, porque estaban prohibidos leer a Marx, no podías hablar de política. Tú eres un poquito más nuevo que yo te estoy hablando de la década de los 80, cuando empezó toda esta cuestión. Pero como que en el inconsciente colectivo está eso de que, si el tipo de empresario es malo. No, el tipo de empresario porque tiene plata, porque trabajó, genera trabajo, lo genera bueno, lo genera malo. Ahí están los políticos para que hagan las leyes y le exijan al empresario que tiene que pagar decentemente, que no tiene que abusar, que no tiene... Pero no puede ser simplemente una persona porque es empresario ser malo. O un socialista o un comunista, por el hecho de ser comunista, tiene que ser pobre. Yo conozco comunistas viejos que andan en Mercedes-Benz, Vos lo odias. ¿Te das cuenta? En Mercedes. Claro, yo conozco comunistas que viven, te digo, mejor que cualquiera de nosotros, compadre. Sí, aquí yo estoy, mira, fíjate que agrego el punto para no ser tan defensor de... Aquí también falta una ley donde al empresario que se coluda tenga que tener las penas del infierno, porque son ellos los que echan a perder este sistema. Lamentablemente, ellos son los que formadores de la amargura social, de la amargura general. Cuando tenemos empresarios que se coluden con el papel higiénico, con los pollos, y les dan una clase de ética, ¿no? A ese empresario, créeme, si Piñera fuera de cojones grandes, agarra y dice una ley donde el empresario que se coluda o hace este tipo que van en desmedro de la sociedad, cárcel. ¿Te llegaron las 7 lucas? Es lo que pasa, es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tú no declaras tus impuestos y te secas. Oye, pero es que por algo los gringos son lo que son, pues viejo. Es otro switch. ¿Te das cuenta? Yo quiero comenzar a agradecerte, Jorge. Ha sido una edición bien especial, esta 660. Hablamos de historia. Yo te voy a invitar más seguido en esta tertulia. Mira, estimados amigos, vamos a crear un programa, vamos a hacer un programa donde vamos a hablar, yo no voy a estar ahí, lo van a hacer ustedes, yo te quiero en esa mesa, Jorge, con otros personajes de aquí de Santa Cruz, para hablar de Santa Cruz, para hablar de historia, para hablar de lo humano y lo divino, pero menos de política. Menos de política, compadre. Yo no quiero hablar de política, yo quiero que ese programa sea simplemente para que hagamos recuerdo, hagamos, te digo, futuro, hagamos y nos vamos buscando esa identidad, rescatando esa identidad que siempre hemos tenido. Porque de repente todo viene afuera, compadre. Y yo ahí rescato, por ejemplo, lo que hace Carlos Cardún. Y lo rescato, ¿por qué? Porque Carlos Cardún siempre le está dando, oye, rescatemos lo nuestro, démosle a lo nuestro. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Yo lo comparto. Ahora,
cito el caso de Carlos Cardún por el museo, cito. Entonces, desde ya yo espero, dentro de este primer semestre de este año, poder parar ese programa, te digo, que vaya una vez a la semana a través de las pantallas de la Guaita Televisión, donde vamos a tener a 4 o 5 personajes que van a estar constantemente discutiendo, pero menos de política. No, y te agradezco también la invitación, Max, y me gustó este programa, fíjate, porque siempre, lamentablemente, me ven como el tipo como duro, que ataca, que denuncia, que Jorge, sé yo, y la vida no es tan solo, como tú bien decías, de política, también te podemos conversar. Exacto. Sí, es que a lo mejor me he generado imágenes como que son beligerantes, y la verdad es que no, tengo mi idea, las planteo y yo creo que con respeto y con no, pero tú con caes base. mal, tú caes mal, tú caes mal. No, sí, pero tú lo sabes, Jorge, Bueno, esa pero, forma tuya, pero no, nadie para quien no te conoce, oye, este compadre que es petulá. Me pasaba con Juan Crespo cuando lo conocí, amigo mío que tiene que andar por ahí, mi compadre. Yo a mi Juanito Crespo, olvídate, yo digo, y lo empiezas a conocer. Y te vas dando cuenta que era un tipo pero más sano y más bueno que... Sí, pues Juanito era genial, te das cuenta. Y pude gozar de esa amistad el tiempo que Dios me permitió. Jorge, ahora no te sientas mal cuando yo te digo que caes mal. Ah, no, Oye, tú lo sabes. Sí, tú lo sabes. Ya. Ahí, sobre todo ahí frente a la casa de Nicolás Palacio, no te pueden ver. Digo yo, compadre. Digo yo, vas a ser candidato de nuevo, ¿no? No sé, todavía es muy temprano, no sabemos todavía, la vida tiene muchas vueltas y uno nunca sabe. Es que te fue mal en la votación. Pero Jorge, mira, es que eso es lo que me gusta de ti. Yo soy porfiado. En serio, a mí me gusta, compadre, te digo, sacaste 100 votos y vale, pero ¿quién se atrevió? Eso es lo que cuenta, el que se atreve, compadre, no importa que no hubiera salido, sacaste 2 votos, no importa el tuyo y el de tu mamá, no importa. Pero nos reímos y nos mofamos de aquella gente, estimados amigos. La vida, mire, lo más grande que tenemos en la vida, ¿sabe qué es? El tiempo. El tiempo. El tiempo no lo vamos a poder apretar jamás y meterlo al bolsillo y hacer lo que queramos con él. Sueñe, atrévase a soñar. Hágalo. ¿Por qué? Porque el tiempo que va no vuelve. Y este señor, que le cae bien a muchos, que no lo pueden ver ahí donde Nicolás Palacio, este señor se atrevió. Y eso yo lo que valoro. Lo rescato. Y es un tipo culto, de partida, que se preocupa de lo que está pasando en el entorno, y no tan solo en el entorno inmediato, sino que para atrás también, amigo mío. Gracias por venir, desearte éxito, mucho éxito en este 2018 y que Dios te siga bendiciendo. Y esa es tu cámara para que nos vamos despidiendo. Amigo mío, agradecido y emocionado, y al igual tan porfiado como Carlos Ibáñez del Campo, como te decía que participaba en la elección que había, participaba. Soy porfiado, ¿ah? En todo caso, eres porfiado, ¿ah? Y Salvador Allende, que parte del año 52 y al final del 69 sale de presidente. Entonces es cosa de constancia, y eso es un tema de disciplina. ¿Vaya a ser alcalde? Mi madre, no sé. Dime mi madre, que sí. Mira, te voy a decir, mi madre es descendiente de alemanes, ¿ya? Y los alemanes tienen el concepto de la disciplina. Eso sí. Cuando comienzan a hacer algo, no paran hasta que terminan y tiene que quedar bien. Y no importa que te caigas, no importa que fracases 1, 2, 10 veces. Por último, en la vez 11 le vas a dar el palo al gato, el clavo, ¿cierto? Y vas a lograr tu objetivo. No importa la meta, no importa si tu vecino se ríe por tus sueños. Los sueños son gratis, no pagas impuestos, por ello no te cobran nada. Y en razón de esos sueños, cúmplelo, simplemente sé porfiado. Dale, sé obstinado, dale, sueña. Si tú consideras que eres bueno para tocar piano, esfuérzate, sé el mejor tocador de piano, sé el mejor pintor. Si te gusta hacer pan, haz el mejor pan. Pero nunca bajes los brazos porque un vecino u otra persona se rió de tus sueños. Los sueños son tuyos, cúmplelos, y en la vida siempre hay un orden. Primero ser, hacer y luego tener. Yo creo que ser, hacer y estar. Que te vaya muy bien, y recojo esas palabras, porque la vida hay que aprender a hacer y tener, dice, yo digo estar, saber estar. Entonces, es el tiempo, estimados amigos, y cuidando siempre el respeto por los demás, bajo la dirección de Claudio Guerrero. Estimados amigos, le esperamos en la próxima edición de Las Buenas Razones. Hasta pronto, muchas gracias.